¿Qué tal, amigos? Soy Francisco Fernández. Soy Santiago Sierra. Recuerda que estás en sintonía de Agropacífico, El programa cuya filosofía desde la convivencia en el campo y en la ciudad es la de hacer más visible el agro en nuestra región del suroccidente de Colombia. Sean todos bienvenidos a Telepacífico. La caña panelera es uno de los cultivos más importantes para las familias que habitan las zonas de economía campesina en Colombia. La caña panelera es un cultivo que puede sembrarse desde el nivel del mar hasta los 1800 metros de altura, siendo las alturas más adecuadas las comprendidas entre los 900 y los 1600 metros de altura. A esta altura tenemos climas medios, ideales para la producción de la mejor caña, llevándonos a muy buenos rendimientos y panela de calidad. La caña panelera es uno de los cultivos con mayor desarrollo social y económico del país, teniendo en cuenta la cantidad de mano de obra que involucra y el consumo per cápita que tiene. El cultivo de la caña panelera en Colombia a veces se realiza en zonas marginales o su beneficio con equipos anticuados. Esto nos lleva a bajas productividades o a panelas de regular calidad. Estos casos tienen unas altas pérdidas en el beneficio, y más teniendo en cuenta la ley de la oferta y la demanda. En el caso de Atuncela, se trata de un modelo de mercado que busca abastecer la demanda del puerto de Buenaventura. Atuncela es una vereda formada por familias de economía campesina. Estas están agrupadas en una empresa asociativa con el propósito de construir un trapiche panelero dentro de las normas de los nuevos mercados especializados. Atuncela fue declarada como Distrito de Manejo Integrado, lo que significa que es una vereda resguardada dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia, SINAP, sistema que busca salvaguardar el patrimonio ambiental del país. Con estas reflexiones nos podemos preguntar, ¿cómo se produce una buena caña artesanal panelera dentro de un modelo asociativo para el Distrito Integrado de Manejo de Atuncela? La respuesta a esta pregunta y otras inquietudes la encontrarás aquí en Agropacífico, el programa que trabaja por un campo más acogedor, productivo y ambientalmente sustentable en el suroccidente de Colombia. En el municipio de Dagua, ¿cómo se produce una buena caña panelera artesanal bajo un modelo asociativo en el Distrito de Manejo Integrado de Atuncela? El Distrito de Manejo Integrado de Atuncela es un área protegida declarada dentro del proceso de consolidación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas SIDAP Valle por parte del Consejo Directivo de la CBC en el año 2003. La declaratoria obedece a que el enclave sucerofítico ubicado en la zona alta del río Dagua ha sufrido presiones de actividades como la agricultura y la ganadería. El objetivo fundamental de esta zona es la de garantizar la oferta ambiental, ofreciendo a sus habitantes la posibilidad de hacer un desarrollo sostenible del uso y manejo de los recursos naturales y de las actividades económicas que allí se desarrollan. ¿Cómo empezaron la siembra de las cañas? Eso era poquita y poco a poco se fue aumentando más y todo, sí. Me contaba que arrancaron con las peojotas de su momento. Sí, la piojota y la piel roja, una que es morada. Sí, con sí. esa también tuvimos harto tiempo porque era como rendidora. Ana Zuli, cuéntanos cómo fue ese proceso para llegar a la declaratoria de un área protegida aquí. Sí, fue como muy interesante y muy importante el proceso hasta llegar a la declaratoria del DMI. Aproximadamente arrancó en el año 2008, 2009, con el acompañamiento permanente de la CBC. Se hicieron inicialmente unos estudios preliminares sobre la zona y ese estudio arrojó de que una de las áreas importantes a proteger era el bosque seco. Y por eso se inicia aquí un proceso en Atuncela para la conservación, porque lo que se determinó en ese estudio es que realmente había muy poca área ya conservada y había la necesidad entonces de hacer una recuperación de esta área.
Atuncela es, digamos, la zona donde más especies propias del bosque seco hay, y en la zona aquí que es contigua Lobo Guerrero. Hay otras zonas en la cumbre, en Restrepo, pero aquí es donde la comunidad de alguna manera también respondió. Y ahora, ¿cómo ve la diferencia de las cañas que usaba usted en esa época con las cañas un poco más modernas como las que hoy tenemos aquí? Pues a mí por lo menos la Canaspol la veo como más rendidora, porque es como más fuerte por el clima y todo, de aquí que es siempre caliente, pues, y aquí todo es a base de riego. Claro, sí. Es que usted tiene unas estaciones muy cortas, la caña necesita 1500 milímetros al año y aquí solamente tenemos unos 800. Se hacen entonces estos estudios, luego se concreta en un estudio mucho más amplio a nivel socioeconómico, a nivel ambiental, donde se precisan cuáles eran las determinantes que causaban el deterioro y se definen unas líneas, unas estrategias para su conservación. Una de las causales, digamos, que se encontraban era de que había mucho desconocimiento y mucha subvaloración de la comunidad sobre la importancia del bosque seco. E incluso culturalmente la gente, por todo lo contrario, lo que hacían era destruir y acabar con todo lo que significaba la tuna, por el peligro para los animales, porque había que producir. Entonces, esa estrategia de comunicación sirvió mucho para ir precisando, digamos, cuál era la importancia estratégica que tenía estos bosques, estas zonas especiales, digamos, en todo el ecosistema. ¿Y este lote en el que estamos parados, cuántos años tiene de sembrado, más o menos, en su recuerdo? Yo creo que fue unos 22 años ya. Unos 22 años en este sitio son 20 cortes. ¿Y la semilla? Las semillas las sacamos de la misma caña. O sea, al ir cortando el lote maduro para llevar al molino, despuntaban los cogollos y de ahí íbamos sacando la semilla. O sea, son hijos de las matas antiguas suyas. Claro. Se determinó, por ejemplo, que habían especies endémicas, como el Melocactus. Este que ustedes ven aquí, este es un Melocactus. Y por esas especificaciones biológicas, los biólogos son los que precisan mucho más estas cosas, pues esta especie es endémica. Tenemos otras también, como la Opuntia, que es una pequeña, de hoja más pequeña que esa y más chaparrita, no crece tanto. Los columnares, que son especies que empezaron, digamos, a cobrar su importancia porque no la tenían para nosotros. En esa estrategia de comunicación empezamos a entender un poco más eso, empezamos a reconocer otras especies, también de animales, de fauna propias de este bosque subxerófilo. ¿Y qué tiene pensado para restaurar este corte que se ve en buenas condiciones pero un poco despoblado? Nosotros cuando cortamos, que vemos que está muy despejado, entonces... Por ejemplo, en todos los campos. Empezamos cuando vamos cortando vamos colocando estaquitas. Sí, así. De tal manera que se va formando el surco de nuevo. Y veces para la primer corte no alcanza a salir bien, pero entonces ya también se mocha y entonces ya para la que viene ya viene emparejando más. Claro, se va formando la cepa y va cogiendo forma la mata. O sea, tienen que coincidir lluvias con el momento del corte para poder hacer la resiembra. Ah, sí, señor. O riego. A partir de ahí yo diría que empezó a cambiar la visión, digamos, que teníamos. Por ejemplo, el tener esa tuna ahí en otra época, eso no era posible porque era mal visto. Gente perezosa, gente que como así que tienen tunas cerca de su casa. El que menos tunas tenía era el que más trabajaba. El que más trabajaba. Entonces ahora pues esto... Ahora las están protegiendo. Ahora las intentamos proteger y pues por lo menos teniéndolas ahí en el jardín. Y recuerda que estás en sintonía de Telepacífico. Y este es Agropacífico,
el programa que trabaja por un campo más acogedor, productivo y ambientalmente sustentable en el suroccidente de Colombia. Continuamos en Agropacífico desde el enclave subxerofítico de la cuenca alta del río Dagua. Recordemos nuestra pregunta inicial: ¿cómo podemos llegar a producir una buena caña panelera artesanal en un modelo asociativo dentro del Distrito de Manejo Integrado de Atuncela? Sigamos entonces con el programa. ¿Qué más actividades se le hacen a un lote de caña para sacarlo adelante, esta caña tradicional? Por lo menos uno cuando ya empieza a salir la hierba empieza a hacerle las limpiezas así por la orilla donde llega monte y se le va moviendo la hoja para que le entre más aire y todo. Se va deshojando la hoja vieja. Y entonces ya ahora se abona con orgánico. No lo revuelve con ceniza y lo prepara, entonces, pero le echa poquitico pues como para ayudarle un poquito a la mata. A esta edad ya están formadas las azúcares. ¿Y entonces qué le vamos a hacer? A este hay que destaparla también para hacerle lo mismo. Se abona con caldos esos que preparan de líquido. Se abona mateado y todo. Sí. Habiendo varias figuras de conservación dentro del Sistema Nacional Ambiental, ¿por qué se llega al Distrito de Manejo Integrado? ¿Qué es lo que tenía esta zona de la Atuncela para que justificara que fuera un DMI? Pues como ustedes saben, esta es una zona que tiene habitantes, que tiene producción, que tiene agua, distinta a las otras zonas secas que hay en el mundo, porque un distrito de manejo integrado pues es el que posibilita, el que permite tanto la producción como la conservación, pero indudablemente una producción que se ajuste a estos requerimientos de conservación. Por eso también otra estrategia que hemos implementado es la de la producción orgánica. Aquí, por ejemplo, la caña, no podemos decir aún que es orgánica, pero es una caña que poco se le echa en términos de elementos químicos. Bueno, usted me hablaba de que usted tiene unos lotes y sus hijos tienen otros lotes. Sí. Entonces quiere decir que tiene una empresa familiar. Entonces con ellos, ¿cómo organizan el trabajo para una molienda? Pues aquí ellos cortan la caña y cada uno corta su caña. Sí, se colaboran entre ellos mismos ahí, entonces hacen el apronte tienen trabajadores, pero entonces ellos los prestan uno al otro y así aprontan para hacer una molienda. Entonces ellos se ponen de acuerdo, buscan un lote que esté en condiciones de molienda, maduro, se prestan los obreros y empiezan el proceso de corte y apronte. Sí, señor, sí. Que apronte es llevar la caña del lote y ponerla junto al molino. A ver, usted como toda área protegida debe tener un plan de manejo. Entiendo que este DMI tiene un plan de manejo y lo que tiene que ver con la parte productiva y como el DMI tiene que ver con desarrollo sustentable, entonces ahí hay una directriz para ustedes como productores de panela, ceñirse para responder a esos requerimientos ambientales, ¿cierto? Sí, este plan de manejo fue también, digamos, parte del proceso apoyado por una fundación y la CBC. Surgió también de varias actividades, de varios talleres y ahí hay directrices en términos de producción, en términos de conservación, de investigación, de la parte social, de la parte cultural. Entonces, y ahí tenemos unas directrices que son las que, digamos, de alguna manera tenemos que ir siguiendo y son las que se han venido siguiendo. O sea que ustedes casi son autosuficientes en su caña. Pues cuando uno hace molienda así, 2 o 3 moliendas en la semana así de seguido, entonces se acaba más ligero, claro, entonces hay que conseguir, claro. Bueno, ¿y cómo es ese negocio para comprar esa caña? Hay veces se compra, por lo menos aquí utiliza que compran los turbados.
ya lo entregan. ¿Un turbo? Sí, un turbado, entonces ya... ¿Son cuántas toneladas o qué medida tiene un turbado? Cada bulto viene a ser de 24 kilos, son 48 panelas, sí. 48 panelas de 24 kilos, ¿y un turbado produce cuántas? De 20 a 22 o 24, sí, más o menos. Dependiendo de la madurez, sí, y de las condiciones de la caña. Uh-huh. O sea que esas son las condiciones de compra de la caña. Ah, sí. Entonces usted es dueño de la panela que produce porque compró la caña. Como ustedes saben, todo implica un reto, porque cambiar de la noche a la mañana muchas cosas no es fácil, sobre todo lo que tiene que ver con la economía. Aquí la gente produce piña, produce algunas, sobre todo los jóvenes, se arrienda tierra, entonces son procesos que están andando, pero gran parte, digamos, de la comunidad ya está convencida de la necesidad de entrar definitivamente en un proceso de producción sostenible, de un proceso, como llaman, más amigable con la naturaleza, con el medio ambiente. Entonces, indudablemente que el DMI para nosotros pues marca la directriz con ese plan de manejo. Pero hay otro modo de comprar la caña o de adquirir caña, sí, también, que es entrarla en compañía. Cuéntenos sí. Cómo funciona. Eso se utiliza más que todo por lo que queda cerca, pues aquí mismo en la vereda, sí. Entonces se trae en bestia, caballo, sí, entonces sí. El que la va a moler la recibe en compañía y el dueño de la caña la entrega cortada. Y el que la va a mover la carga y la carga y se muele, sí. Entonces, y la trae y la muele. Sí, entonces ahí se deja mitad y mitad en compañía, eso que decimos. Mitad y mitad en compañía. Sí. ¿Y cuál negocio le gusta más, comprar la caña o llevarla en compañía? Hay veces da más resultado comprarla. Da más resultado claro. Comprarla, pero tiene todos los riesgos para usted solo. Ah, sí. Y está también el Comité Interinstitucional, es la instancia de administración del DMI, sin quitar la autoridad que sigue siendo la CBC. La CBC sigue siendo la autoridad aquí en la comunidad y en todas las comunidades. Pero el comité va a ayudar, digamos, a hacer posible el cumplimiento de los objetivos de conservación que tiene ese plan de manejo. Entonces, ahí está conformado por todas las instituciones que hacen presencia aquí en Atuncela permanente. ¿Qué son cuáles? Que son la UMATA, la Administración Municipal, que son la Secretaría de Agricultura, Ecopetrol, que por el hecho de pasar aquí el tubo de conducción, pues, el poliducto hace posible que Ecopetrol nos ayude con recursos económicos y con procesos educativos. Está también la gobernación del departamento, la CBC indudablemente. Esas son las instituciones básicas y las organizaciones de aquí de la zona. Bueno, ¿y cuál caña le gusta más para la calidad que nos está pidiendo en este momento los mercados, por ejemplo, de Buenaventura? ¿La caña de su finca o la que logra traer de otras veredas? ¿Y por qué? Le digo que se han traído cañas que han salido muy buenas, que dan una panela muy buena, oiga. Sí, también de las sí, y las de aquí lo que pasa es que en tiempos varía como por los terrenos. Claro, según el tipo de suelo sí. Es el tipo de panela. ¿Y qué cambio hay, por ejemplo, de un suelo al otro? ¿Qué ha notado? Que de una sale bonita y fina, y ahí en otra sale, que como dice, mercocha, un poquito mercochuda y blandita y qué diferencia hay más colorada. Y sí. Eso, agua, mucha agua. No, como que falta de fósforo muchas veces. Hay representantes de organizaciones de aquí en la zona, la escuela, los adultos mayores tienen su representación, la SOPROCAD, ASPA tienen su representación en esa instancia, digamos, de coayudar y de coadministrar el territorio de Atuncela. Ese comité hizo posible, por ejemplo, la
definición, la idea ya estaba, pero sí hizo posible, digamos, la estructuración del proyecto para la construcción del trapiche asociativo, que fue un logro, o ha sido un logro muy, muy importante, digamos, para la zona, porque como ustedes ya saben, ese es el que va a reemplazar 12, 13, 14 trapiches que hay en la zona que están contaminando, que no cumplen con la normatividad que exige el INVIMA, que es muy exigente, y los agricultores por sí solos pues no podrían indudablemente cumplir con ella, es muy costoso. Pero el trapiche asociativo va a posibilitar, digamos, cumplir con esa reglamentación y va a posibilitar hacer un proceso también orgánico y pues cumplir como con todas las condiciones ambientales también que son de normatividad de la CBC. Y recuerda que estás viendo Telepacífico. Y este es Agropacífico, el programa que trabaja por un campo más acogedor, productivo y ambientalmente sustentable en el suroccidente colombiano. Hoy en Agropacífico continuamos desde el enclave sucerofítico en la cuenca alta del río Dagua. Recordemos nuestra pregunta inicial: ¿cómo producir una buena caña panelera artesanal bajo un modelo asociativo en el Distrito de Manejo Integrado de Atuncela? Continúen en Agropacífico y encontrarán la respuesta. Vamos a hablar un poco de la viabilidad técnica y social del proyecto del trapiche comunitario. En esta zona hay aproximadamente 13 trapiches pequeños artesanales que producen panela y siempre hemos estado nosotros soñando con agrupar a este grupo de productores de panela o de caña en una asociación que permita estructurar propuestas para mejoramiento de la calidad de vida. Es así como en el año 2009 estructuramos la Asociación de Paneleros y es esta la que ha estado de la mano de la Asociación de Productores Asoprocat liderando el proceso de la construcción o implementación de un trapiche asociativo. Este trapiche va a aglutinar a 55 productores de caña panelera en un solo esquema productivo, tanto acompañamiento de la producción de caña como acompañamiento en la transformación de la caña en panela. ¿Qué sucedió para que ustedes se organizaran como Asoprocat? En el año 91-92, el gobierno regional del Valle del Cauca sacó un programa que se denominó Fondo DRI, Fondo Rural de Desarrollo Integral. A partir de ahí, en todo el Valle del Cauca, Sencoa le tocó capacitar en varios municipios a organizaciones y conformar esas organizaciones. El Fondo DRI trajo como esa política de desarrollo organizando asociaciones y segundo, construyendo centros de acopio. Teníamos el problema y aún lo tenemos. El intermediario venía y le ponía condiciones, sus condiciones al agricultor. Se llevaba el producto sin precio y luego venía y le daba, si volvía le daba lo que consideraba que él no perdía, nosotros sí perdíamos. A partir de ahí nos llevó a organizarnos, ¿cierto? Vino Sencoa, nos estabilizó la propuesta del Fondo DRI y Atuncela entró a ser parte de las organizaciones. Nos organizamos un grupo de 25 personas, ¿cierto? Y se constituyó Asoprocat. En el 92 teníamos la personalidad jurídica. Esos 13 trapiches le muelen hoy la panela a esas hectáreas de caña, ¿cierto? Exactamente. Aquí existe la modalidad de comprarle la caña a los que no tienen trapiche o molerla en compañía, o hay diferentes formas de estructurar la molienda o la compra de la caña. Y eso nos va creando como el modelo asociativo propiamente dicho, que son las reglas con las cuales vamos a funcionar. Nosotros le presentamos una propuesta al Ministerio de Agricultura para
la construcción o implementación de un trapiche. Esto acompañado de la mano de CETEC, que es la organización gestora acompañante, una organización o una ONG que nos está acompañando durante todo este proceso, que eso ha permitido aglutinar a todas las organizaciones y entes territoriales que hacen presencia en la zona para que todos le apuesten a una sola propuesta y teniendo en cuenta que este es un enclave subxerofítico que fue declarado como un distrito de manejo integrado por la Corporación Autónoma a través del Consejo Directivo mediante un acuerdo. Y eso permite que en una zona de reserva se puedan desarrollar propuestas productivas. Bueno, entonces, detállenos un poco más sobre cuál ha sido la importancia del DMI en terminar de configurar la propuesta de una panela orgánica aquí en la Tuncela. A ver, inicialmente nosotros cuando nos formulan ya esa propuesta de DMI, tuvimos algunos pequeños roces con la institución CBC, pero entonces buscamos como unas alternativas, ¿cierto? Donde las partes pues tuviéramos las mismas, en equidad, las mismas ventajas y pudiéramos seguir conviviendo y compartiendo aquí. Era buscar la forma de que nosotros, todas estas especies endémicas que hay aquí, las conservemos, pero también que pudieran producir. Tenemos 69, 70 hectáreas y podemos llegar hasta las 90. No podemos salir de allí porque ya hay unas zonas intervenidas que podemos ajustar 90 hectáreas de caña, hasta ahí llegamos. Preocupante eso porque sabemos que no podemos ampliarnos de allí y que el trapiche va a tener que mantener siempre una producción de caña permanente, muy estable para que sea, digamos, productivo. No vamos a tener un elefante blanco y un establecimiento durante 1 o 2 meses en el año cerrado porque no hay caña. Yo pienso que esta es una gran oportunidad que va a tener la gente de Atuncela y de sus alrededores, porque aquí hay la Garza y la gente de Puerta de Agua, que es una vereda de este corregimiento, de mejorarse en la parte organizativa, en la parte productiva y de, lógicamente, tener unos mejores resultados ya en la finanza. Entonces, todo eso nos ha ido como acomodando en un solo asiento, digámoslo así, ¿cierto? De llevarnos a tener la misma política productiva, la misma política, digamos, también de venta del producto y de lógica, lo más importante, el manejo ambiental. Santiago y amigos televidentes, como todos ustedes pudieron apreciarlo, la respuesta a la inquietud inicial quedó resuelta satisfactoriamente. Logramos entender cómo los productores logran establecer el desarrollo sostenible de la caña panelera en el Distrito de Manejo Integrado de Atuncela, siendo consecuentes con el cuidado y conservación del enclave subxerofítico de la cuenca alta del río Dagua. Y con estas conclusiones queda demostrado una vez más que vale la pena quedarse trabajando en el campo colombiano. Eso sí, haciendo conciencia de la gran responsabilidad que todos tenemos con la naturaleza. Hasta una próxima oportunidad. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la ANTV.